hacer pausa. Señores, pues bienvenido aquí otra vez en JC Toys and Sir. Estamos con Luis Villagómez, un gran amigo. Y pues vamos a platicar un poquito de Amos del Universo. Me encanta, ¿no? Me encanta la idea. Eso. A mí me encanta aprender sobre esto, pero ¿qué tal? Entonces, pues, platícanos un poco, Luis, cómo fue que inició Amos del Universo o un poquito de la historia. Mira, Amos del Universo es bien chistosa su historia porque está súper ligada a Star Wars. Okay. Cuando Star Wars salió en el 77, bueno, un año previo, en el 76, Lucasfilm tocó puertas para ver quién podía producir sus juguetes, ¿no? Y la primera puerta que tocaron fue Mattel, para ver si podían hacer los juguetes de la película de Star Wars, pero Mattel había tenido muy malas experiencias con producir juguetes para películas y pues les dijeron que no. Después se fueron con Kenner y Kenner fue quien terminó haciendo todos los juguetes para Amos del Universo. Y al ver el éxito, pues Mattel se arrepintió de haber dicho que no. Entonces las ventas en juguetes para niños se fueron por las nubes para Kenner. Sí, obvio. Fue uno de los aciertos más grandes que pudo haber. Entonces Mattel pues bajó muchísimo sus ventas y en el 79 tuvieron una reunión todos los directivos de Mattel y propusieron hacer una línea nueva de juguetes para niños. Y esta línea pues resultó ser Masters of the Universe. Masters of the Universe está creado por dos personas, que es Roger Sweet y Mark Taylor. Ellos son los inventores o los creadores de la línea de Amos del Universo. Sin embargo, Mark Taylor solamente creó los 8 o 9 primeros personajes y después prácticamente se salió de Mattel. Lamentablemente. Uno de los escultores principales fue Tony Guerrero, que fue quien dio vida tridimensionalmente a Vicor, el primer nombre de He-Man. Y de ahí en adelante él empezó a construir varias naves, varios playsets, junto con otras personas. Roger Sweet fue también encargado de toda la línea del diseño, sin embargo él no era escultor ni nada de eso, ¿no? Hubo muchas otras personas involucradas en el futuro para los años venideros, 83, 84. Muchos de ellos incluso trabajaron como freelance para poder crear las figuras y algunos de ellos incluso trabajaron para la película de Star Wars, para Industrial Light and Magic. Fueron diseñadores de las naves, fueron diseñadores de los playsets de la película como tal de Star Wars. También tuvieron trabajo para Mattel por parte de He-Man y Amos del Universo. Pero no es hasta 1984 que llega por primera vez a México con la línea en español de Amos del Universo. El señor Javier Bremer, que fue el director general de Aurimat, fue quien decidió traer la línea a México para el consumo interno. Ya que ahí hay una confusión muy grande entre lo que está hecho en México y lo que está hecho para el consumo de los Estados Unidos y para el consumo interno en México. Mattel tiene una compañía, actualmente existe, se llama Mavamex, que fue quien prácticamente fabricó todos los juguetes de consumo para los Estados Unidos. Ahí se inyectaba el plástico, ahí se hacían las cajas, se armaban. En ocasiones, cuando no se imprimían las cajas, ahí se imprimían en los Estados Unidos, pero se mandaban a México para ensamblarse. Entonces era por la cercanía que había entre Los Ángeles, donde estaba en el segundo California, que era donde estaban las oficinas principales de Mattel, y Tijuana, que era donde estaba Mavamex. Entonces había una cercanía muy fácil en la que podían ir y regresar los directivos, etcétera, etcétera. Entonces todo eso que se construyó en México, que se fabricaba en México, trae la leyenda hecho en México. Sin embargo, no quiere decir que fue para el consumo de México, no es Aurimat. Sí, entonces, se podría decir que Amos del Universo sí existió antes de que saliera en México actualmente, pero esas figuras se mandaban a Estados Unidos. ¿No? Para que no haya confusión, era Masters of the Universe y lo que era hecho en México se llamaba Mavamex. Y lo que fue Amos del Universo como tal en español fue hecho por Aurimat a partir de 1984. Solamente salieron 10 figuras para el primer año, en 1984. En el 85 se traen la siguiente oleada, que son otras 10 figuras.
y para el 86 sacan las últimas figuras, que fueron las 8 últimas, en total 28 figuras. Había planes para el 87 seguir con la línea, incluso hay catálogos impresos en donde Aurimart estaba anunciando la línea nueva, pero pues se canceló al final por las ventas que ya eran muy bajas. Oye, entonces en el año 84 es donde podías comprar en México juguetes de sí. Amos del Universo. Hubo algunas importaciones, como muchos sabrán, en los 80s había una ley en México en donde se decía que el juguete que se consumía en México tenía que ser producido en México, que fue, eso fue pues una fortuna para nosotros, ¿no? Porque gracias a eso había juguetes que se fabricaban en el país, como Lili Ledy, como Aurimart, como Plastimarx, hacían sus propios juguetes para consumo de México, ¿no? Pero sin embargo sí, había tiendas de autoservicio, había la famosísima Fayuca, en la que se traían los juguetes ilegales de importación. Entonces sí había producto americano aquí en México. Era muy poco lo que había. Pero sí había. Pero sí había, ¿no? Y bueno, clásico, el que tenía la fortuna de tener un familiar en los Estados Unidos, que o se los traía, el papá que iba constantemente, pues había producto, ¿no? Sin embargo, pues no hubo producto nacional como tal hasta el 84. Y por ejemplo, ¿qué se podrá decir que nosotros jugamos con juguetes Amos del Universo o con bootlegs de Masters of the Universe? Sí, bueno, en México siempre se ha dado mucho lo del bootleg, ¿no? Sí. Yo creo que en todos los países de bajos recursos siempre ha existido el mercado secundario, en donde tú vas al tianguis, al mercado, y podías encontrar el juguete económico. Pues probablemente al que no le alcanzaba para comprar todos, al que no le alcanzaba para comprar al menos uno, o al que le alcanzaba pero no quería romperlo y le quedaban el chafita. Entonces el bootleg habla muchísimo de la cultura. Un bootleg es como una copia del juguete original. Sí, es lo que aquí le llamamos pirata, en algunas regiones les llaman piñateros, juguetes piñateros. Y bueno, también es otra cultura y otro tipo de coleccionismo completamente. Y entre más feo sea el bootleg, más bonito. Más bonito es más deseado, ¿no? Entonces, es súper interesante ese tema. Hay muchas casas de fábricas de bootlegs en todo México. Había unas de excelente calidad, había unas de verdad malísimas. Hay gente que se especializa en esos temas. La verdad es que yo sé un poquito aquí y allá. No solamente en México se hicieron bootlegs, se hicieron en muchas otras partes del mundo. Un lugar donde a mí me llama mucho la atención el bootleg, que a mí me gusta en lo personal, es en Brasil. En Brasil había una compañía que se llamaba Model Train, que es una compañía que fabricaba trenes de metal, pero la compañía pues se vino abajo y terminó haciendo bootlegs, terminó haciendo piratería. Hay de los Star Wars muy bonitos. Y los de Star Wars son súper caros, súper deseados. Pesan, son de acero, ¿no? Sí, no es acero, es una aleación de metal muy, muy frágil, de hecho se puede romper fácilmente. Es prácticamente plomo. Y lo más chistoso es que todo el mundo conocía la línea de Model Train por Star Wars, pero muy poca gente sabía que también se hicieron Amos del Universo. Entonces imaginen ustedes. Yo no sabía que habían hecho Amos del Universo. Sí, imagínense la figura de este tamaño. El Battle Cat es de este tamaño y es de metal, entonces es pesadísimo, es una arma blanca, ¿no? Yo nunca he visto uno de Model Train. Sí, es un verdadero Battle Cat. Sí, pues deberías ir a la casa, ahí te conoces. Que nos invita a la colección de Luis. Entonces, platícanos un poquito más, ahora sí, ya entrando un poquito más a la línea. ¿Por qué en México se utiliza lo que es la caja y en Estados Unidos se utiliza el blister? O si quieres, platica un poco más de la línea. En realidad es algo también un poquito cultural. Yo creo que en México no solamente se hicieron cajas para Amos del Universo, también se hicieron para G.I. Joe, se hicieron para Star Wars, se hicieron para muchas otras líneas en las que en el resto del mundo se hacían en blister. Mucha gente, incluso ex empleados de Mattel con los que he tenido oportunidad de hablar, pues decían que era más difícil que se robaran las piezas, porque pues, bueno, en la tienda alguien podía llegar y podía robarse las piezas nada más con el blister, es mucho más fácil. Pero bueno, en una de las entrevistas que yo le hice al señor Javier Bremer, él me decía que la presentación era mucho más bonita, era mucho más presentable el producto.
y que bueno, para la compañía en cuestión de costos era pues invertir 2 pesos más para poder ganar 10 pesos más, porque el mercado mexicano, él me decía que era muy de por qué cuesta tanto si se va más bonito por 3 pesos más. Y bueno, gracias a eso pues nos hicieron únicos, porque en México es el único país que se hizo una caja de este tamaño, porque en Japón, se hizo una muy pequeñita, que son extremadamente difíciles de encontrar. Yo sí sé dónde hay una, Lamentablemente, una de las desventajas que hay en las cajas mexicanas es que todos se envolvían con un celofán. Y el celofán, pues es con el calor es termoencogible. Eso quiere decir que entre más calor le pongas, más se reduce. Y lamentablemente, cuando tú encuentras piezas con celofán, encuentras las piezas con la caja aplastada, ¿no? Lamentablemente, en México, pues no hay mucha ética con el coleccionismo. Entonces, tú puedes encontrar una caja y puedes encontrar la figura así, pues amoladísima. Entonces, por quererlo vender a buen precio, le metes una figura que no pertenece a esa caja, y la persona que lo adquiere en esa caja dice, ah, pues este es el que va aquí, entonces esta es la variación, pero en realidad no lo es. Entonces, esa es una de las ventajas de conseguirlo sellado, que sabes que la pieza que está ahí adentro es la que debe estar. Ahora, lo que hemos visto, y traemos varios ejemplos aquí, es el cartón sí cambia, ¿no? Hay uno que es de Francia, que se le llama Yellow Border. Yellow Border. Sí, por la orilla amarilla que tiene. Pues es una figura bastante peculiar, porque en ninguna parte del mundo se imprimió con los lenguajes que están aquí y la línea amarilla alrededor. Eso es para los coleccionables, pues, coleccionistas, como muy interesante. Y bueno, no solamente en Francia se hicieron las cosas diferentes, también pues Japón, en la marca Leo, que fue Mattel en India, hicieron empaques diferentes, pero no solamente el empaque, ¿no? También fue el rollo de las figuras, que las figuras eran completamente distintas, con diferentes pinturas, etcétera, etcétera. Entonces, Argentina fue una de las compañías o países, perdón, que sacaron las figuras muy diferentes. La compañía que estuvo a cargo de Amos del Universo fue Top Toys, y las figuras también eran muy distintas. Sin embargo, bueno, yo en lo personal me especializo únicamente en Aurimar. Hay gente que tiene mucho conocimiento de otras líneas, sin embargo yo no conozco mucho de otros países, sería imposible, porque tengo muchas líneas de juguetes que me gustan. Pero Amos del Universo es una de mis favoritas, y me especializo en Aurimar, lo que es hecho en México. Hay que hacer pausa. Entonces, si quieres, platícanos ahorita un poquito el proceso de los prototipos o de la preproducción en tema de Amos del Universo. Bueno, el tema es súper interesante, porque algo que existe como base para poder producir un juguete se tomaba pues como una herramienta solamente para llegar a un producto final. Cualquier fábrica, cualquier lugar donde producen desde un carro, desde un juguete, empiezan pues desde ceros, ¿no? Desde un diseño en un papel, desde una idea en tu cabeza, desde, bueno, actualmente pues las computadoras, desde imprimir tridimensionalmente, etcétera, etcétera. Pero para llegar a este punto, una de las claves pues es la información. Si tú no conoces exactamente cómo es el proceso de producción, es muy difícil que tú lo puedas apreciar. Exacto. Es como conocer arte, ¿no? Como si no conoces mucho de técnicas, si no conoces mucho de la historia detrás de un país, es muy difícil que tú puedas ir a un museo y puedas apreciar todas estas cosas. La información es la clave para esto. Para poder reducir en algo muy pequeñito el proceso de producción, es cuando alguien tiene la idea y lo hace físico en un papel, puedes tener dibujos originales. Tú lo mandas al departamento de escultura, en donde los escultores lo hacen tridimensional. En esa época, en los 70s y los 80s, muy poco actualmente, los escultores lo hacen a mano. Y comúnmente lo hacían el primer sketch muy burdo, y comúnmente lo hacían de clay. Esto era para tener una idea muy cercana, como si iba a haber una referencia, para ver si por ahí iba la idea. Una vez que aceptaban la idea, ya hacían una pieza súper detallada en cera, un wax coat, donde ya podías ver todos los detalles cómo iba a ser, e incluso podías dividir todas las piezas de torso, de brazos, en caso de que se movieran las muñecas, las manos, el cuello, etcétera, etcétera.
Y una vez que ya tenías la pieza original y que era aceptada, la cera pues es muy frágil y tú no puedes estar tocando constantemente esa pieza porque se puede dañar. Entonces lo que hacían era hacer un molde de silicón como un tabique alrededor de toda esa pieza, en donde el silicón prácticamente se metía por todas las hendiduras de la figura y podías captar todos los detalles de la figura original, del wax. Una vez que se secaba, el silicón tenía la propiedad de poder resistir temperaturas muy altas. Entonces tú puedes inyectar un material que se llama uretano, que a temperaturas muy altas se hace líquido y cuando se enfría se endurece pues como piedra prácticamente, ¿no? Entonces tú podías tener una copia exacta de la escultura o varias copias exactas de la escultura sin tener que dañar la escultura. Eso se le llama en la industria hard copy o copiadura. Este es un ejemplo, por ejemplo, este es un hard copy pintado a mano. Estas piezas, pues como te decía, eran de uretano y se hacen a mano y se pintaban a mano. Y la razón principal para estas piezas, porque hacían varias, una se mandaba al departamento de pintura para poderlo hacer todo el detalle a mano, otros se mandaban, ya que estaban pintados, se mandaban a los comerciales de televisión, se mandaban al departamento de fotografía para que se empezaran a fotografiar. Sí. Por eso es que cuando... Muchas veces, perdón que te interrumpa, lo que yo estuve aprendiendo en el video pasado es que esos son los que salen en los empaques del juguete, ¿no? Ajá, sí. O sea, eso es lo que tú ves, muchas veces no se parecía al que ya venía en la caja. Exacto. Y era por eso. Exacto, es porque tenían alguna pequeña variación que al final cambiaban. Sin embargo, las fotografías estaban listas y así lo lanzaban, y es por eso que a veces veíamos catálogos en los que decíamos, ¿por qué es diferente aquí? No solamente en la línea, digamos, del universo, en muchas otras líneas de juguetes. Algunas de ellas se mandaban a la Toy Fair, que era la feria de juguete más importante en Nueva York, en los Estados Unidos, y había una en Alemania, en donde todas las compañías más importantes, los propietarios de las compañías, iban a ver los avances de qué venía de juguetes. Entonces, por ejemplo, aquí en México, pues iba los propietarios de Levi, los propietarios de Aurimat, y veían lo que se venía y decía, yo quiero producir ese juguete en mi país. Entonces, este material servía para no tener que hacer todo el gasto de producir millones de piezas antes, pues lo que hacían era introducirlas de esta manera. Y una de ellas, o varias de ellas, que era limpia sin tener que pintarse, se mandaba a Asia, que era donde se hacía toda la inyección masiva, ¿no? Hay un aparato enorme que se llama tooling, que es como un pantógrafo que sigue tridimensionalmente toda la pieza que tú presentas y se va copiando del otro lado en una masa de acero, en donde va tallando de manera negativa, en hueco, para que se pueda hacer el molde de acero, y ahí se hacen las inyecciones de plástico. Este procedimiento es el procedimiento más caro de la compañía. El tooling es lo más caro que pueda haber. El pantógrafo te permite pasar la figura tridimensional incluso varias veces más de tamaños más pequeños. Por eso es que a veces las esculturas podían ser muy grandes, como 2 ups, 4 ups, 4 veces más grande, pero se reducía más pequeño. Eso lo hacían con Hot Wheels, se lo hicieron con Amos del Universo también, sobre todo las primeras 8 figuras, las primeras esculturas eran muy grandes. Y ya que tenías el molde de acero, pues lo que hacías era inyectarlo, las primeras inyecciones de plástico, para ver cómo se veía la forma, para ver si podías armar el brazo con el torso y ver que la inyección fuera correcta. Muchas veces las inyecciones eran con colores muy distintos, porque no importaba el color, lo que importaba era la forma del plástico. Y por eso es que puedes encontrar figuras con colores diferentes. Eso es súper interesante, sí. A la gente le gusta mucho. Este Hordak es uno de ellos. Si se dan cuenta, los brazos y las piernas son completamente distintas. Y eso es lo que mucha gente le conoce como test shots o como first shots. Una de las particularidades de estas piezas es que pues vienen en colores diferentes, o no están pintadas, o no traen las marcas de origen, el Made in China, el Made in Mexico, todo eso, ¿no? Y una vez que ya era aprobado, había un ingeniero en el que estaba a cargo de la línea y guardaba una pieza con su firma diciendo: yo soy el responsable de este tiraje. Y comúnmente esas firmas con las figuras se mandaban a Mattel para decir: esta es la prueba, ¿no? Y eso es lo que se le llamaba como signed sample. Ok, entonces vamos a resumir un poco el proceso de la creación de un juguete. Primero, el artista hace un boceto a mano.
en donde hace varias versiones para llegar a la figura final. Teniendo esto ya terminado, creamos lo que es el Clay Sculpt, que es una versión muy rápida en un material muy frágil. Ya terminando el Clay Sculpt y que les guste más o menos cómo está la figura, se llega a hacer lo que es el Wax Sculpt. Es donde se le mete todo el detalle muy específico que el artista quiere producir en el juguete. Ya teniendo la idea general y más o menos autorizado, se llega a crear lo que son los moldes de silicón. Teniendo los moldes de silicón, se producen varias figuras que se les llama hard copies, que es de una resina mucho más dura. Con esta resina mandamos varios productos. Primero uno se pinta a mano para poder realmente ver los colores que se quieren utilizar en la figura, y otras figuras se mandan a Asia para de aquí sacar lo que se llama los moldes de acero. Los moldes de acero es el proceso más caro, porque con este tipo de moldes vamos a poder producir miles y miles de figuras que se van a poder vender. Pero antes de esto se tiene que ver qué tipo de plástico quieren usar, qué tipo de color va a querer tener el plástico. Entonces aquí es donde salen los test shots o los first shots. Ya que la compañía autoriza la figura final, se mandan a hacer los signed samples, que es donde las empresas y los directivos autorizan o hacen cualquier modificación antes de ya tener el producto final. Prácticamente eso es como el reducido todo el proceso de producción, porque hay muchos otros detalles. Sí, no, y te puedes meter y pueden ser, ahora sí puede ser un capítulo de 2 horas si les interesa. Lo podemos platicar, ¿no? Pero sí es exacto, o sea, es algo muy interesante, y como lo comentabas hace ratito, es la historia del juguete, es la historia de cómo se creó un juguete, y algo que a nosotros nos gusta, algo a mí en particular, es conservar esta historia, saber cómo se creó o cómo se produjo tu juguete favorito, ¿no? Es algo muy bonito, es algo muy padre, y es realmente como, no sé si podría ser el siguiente paso en el tiempo en cosa de coleccionistas, pero es lo que realmente nos ha tocado a nosotros y lo hemos vivido, y estamos muy agradecidos de que lo podamos seguir encontrando. Claro. Porque nos ha pasado de que hay figuras en cera o hard copies hand painted que fueron desechos o no se conservaron, porque dijeron vamos a reutilizar ese material para no gastar más dinero, ¿no? Es lo que te decía al principio, ese material no se veía como un coleccionable. Ese material que se llegó a guardar era porque el escultor tenía cierto apego a esas piezas, porque fue su primer pieza, lo guardaban porque decían, si esta línea es exitosa, pues qué padre tener yo un recuerdo de ella, de saber que yo lo hice, etcétera, etcétera. Sí. Aparte es una pieza única, o sea... No vas a encontrar otras de estas. Sí, bueno, hard copies comúnmente se hacían entre 5 y 6 piezas. Wax sculpts comúnmente es una nada más. Sin embargo, también hay datos de que se inyectaba en los moldes de silicón cera para poderse reutilizar, para poder hacer modificaciones. Okay. Pero sí, comúnmente, o sea, es muy reducido la cantidad que puedan existir, ¿no? Perfecto. Sí. Y bueno, yo creo que lo más interesante para mí, la razón por la que yo colecciono este tipo de piezas, es que explican el arte y la magia que hay detrás de lo que viviste de niño. Sí. Y saber que esta pieza existió antes o durante el proceso de cuando tú tuviste los juguetes en la mano, y decir, hubo una persona, un artista que creó esto. Exacto. Y ahora como adulto poderlo apreciar y verlo como... Sí, ya como grande lo comprendes. Es padrísimo. Comprendes todo lo que está atrás del juguete. Entonces, de repente se convierte en algo muy personal, porque es prácticamente estoy explicando mi historia de mi infancia, pero es padrísimo encontrarte gente que vivió en esa época y que entiende todo esto, y que encuentras esa conexión y lo aprecian tanto como tú, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues señores, hablamos un poquito de la historia de Amos del Universo, de la línea de juguetes, un poquito de los diferentes juguetes que hemos visto a través del mundo, Canadá, Francia, españoles, mexicanos, los buenos, y hablamos un poquito de bootlegs. Entonces, si les gusta este tipo de video, este tipo de información, háganlo saber, y hablamos un poquito más sobre otro tipo de líneas, ¿no? Tenemos bastante conocimiento, aquí Luis sabe mucho sobre Amos del Universo, y si les gusta podemos llegar a compartir más de esta información con ustedes. Y si les gusta algo en particular, ya sea de preproducción o de algún juguete en particular, pues háganoslo saber y lo platicamos.
¿no? Entonces, Luis, muchas gracias por estar aquí No, con gracias a nosotros. ustedes, la verdad es siempre padrísimo compartir lo que a uno le apasiona, ¿no? Y con gente que le apasiona como toda la gente que te sigue. Totalmente. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego.